Roland trató infructuosamente de refrescarle la memoria de otra manera. Todos los caminos que probaba terminaban en aquella brillante luz de color rosa que primero le borraba el recuerdo y después se transformaba en una luna llena. Todo aquello no significaba nada para Roland. Había oído hablar de lunas azules, pero jamás de las lunas de color rosa. De lo único que estaba seguro era de que la vieja le había dado a Susan la poderosa orden de olvidar. Pensó en la posibilidad de llevarla a niveles más profundos. Ella lo aceptaría, pero no se atrevió a hacerlo. Buena parte de su experiencia la había adquirido hipnotizando a sus amigos durante unos ejercicios escolares en broma que a veces adquirían un carácter peligroso. Pero siempre lo hacía en presencia de Cort o de Van Ahí, y estos enderezaban la situación cuando algo se torcía. En ese momento no tenía ningún maestro que pudiera ayudarlo. Para bien o para mal, los alumnos eran ahora los responsables de la escuela. ¿Y si la llevara a niveles más profundos y no consiguiera hacerla subir? Le habían dicho que en la mente inferior también había demonios. Cuando uno descendía al lugar donde estaban los demonios, estos salían a veces de sus cuevas. Dejando aparte otras consideraciones, se estaba haciendo tarde. No sería prudente permanecer allí mucho tiempo. Susan, ¿me oyes? Roland, te oigo muy bien. Bueno, voy a decir un verso. Cuando termine, te despertarás por completo y recordarás todo lo que hemos dicho. ¿Comprendes? Presta atención. Pájaro y oso y liebre y pez. A mi amor su deseo concederle de una vez. La sonrisa de Susan, cuando recuperó el conocimiento, fue una de las cosas más bellas que él jamás hubiera contemplado. Susan se desperezó, le rodeó el cuello con sus brazos y le cubrió el rostro de besos. Tú, dijo, tú eres mi mayor deseo, Roland, mi único deseo, tú y tú por siempre jamás. Volvieron a hacer el amor junto a la orilla del arroyo, abrazándose con toda la fuerza que pudieron, respirando el uno en la boca del otro y viviendo el uno del lienzo del otro. Tú. 13. 20 minutos después, Roland ayudó a Susan a montar sobre la grupa de Felicia. Susan se inclinó hacia adelante, tomó su rostro entre las manos y le dio un apasionado beso. ¿Cuándo volveremos a vernos?, le preguntó. Muy pronto, pero tenemos que andarnos con cuidado. Con el máximo cuidado que jamás hayan tenido unos amantes. Gracias a Dios que eres tan listo. Podemos utilizar a Shemi sin abusar demasiado. Oye, Roland, ¿tú conoces el pabellón del Corazón Verde que está cerca del lugar donde sirven té, pastas y otras cosas cuando hace buen tiempo? Roland lo conocía. Corazón Verde, a unos 50 metros de la cárcel y la sala de reuniones municipal, en la parte de arriba de Hill Street. Era uno de los lugares más agradables de la ciudad, con hermosas veredas, mesas bajo la sombra de unos parasoles, el pabellón de baile y el zoo. Hay una roca en la parte de atrás, dijo Susan, entre el pabellón y el zoo. Si me necesitas mucho... Yo siempre te necesito mucho, dijo Roland. Susan sonrió al ver la seriedad de su rostro. Hay una roca en uno de los senderos de abajo, de color rojizo. Mi amiga Amy y yo la usábamos para dejarnos mensajes cuando éramos pequeñas. Iré a mirar cuando pueda. Haz tú lo mismo. Shemi les podría ser útil durante algún tiempo si tenían cuidado. La roca roja también la podrían utilizar si tenían cuidado, pero por mucho cuidado que tuvieran, al final cometerían algún fallo porque ahora era probable que los cazadores del gran ataúd ya supieran más cosas acerca de Roland y sus amigos de lo que a éste le hubiera gustado.
Pero tenía que ver a Susan, fueran cuales fueran los peligros. Pensaba que si moriría de pena si no la veía. Le bastó con mirarla para comprender que ella sentía lo mismo. «Vigila especialmente a Jonas y a los otros dos», le recomendó. «Lo haré. ¿Otro beso, si no te importa?» La besó con mucho gusto, y con mucho gusto la hubiera obligado a bajar de la grupa de su yegua para celebrar una cuarta sesión. Pero ya era hora de dejar de cometer locuras y empezar a tener cuidado. «Cuídate, Susan, te quiero». Roland hizo una pausa y la miró sonriendo. «Te quiero». «Y yo a ti, Roland. Todo el corazón que tengo es tuyo». Tenía un corazón grande, pensó Roland, mientras ella se alejaba entre los sauces y ella sentía su peso en el suyo. Esperó hasta estar seguro de que ya debía de estar lejos. Entonces fue en busca de Rasher y se alejó en dirección contraria, sabiendo que acababa de empezar una nueva y peligrosa fase del juego. 14. No mucho después de que Susan y Roland se hubieran separado, Cordelia Delgado salió del mercantil de Hambry con una caja de comestibles y la mente profundamente turbada. La causa era Susan, naturalmente, siempre Susan, y el temor de Cordelia de que la chica cometiera una estupidez antes de que llegara finalmente la siega. Aquellos pensamientos se borraron de su mente cuando unas manos muy fuertes, le arrebataron la caja que sostenía en sus brazos. Cordelia soltó un grito de asombro y se protegió los ojos del sol con la mano y vio a Eldred Jonas entre los tótem del oso y la tortuga, mirándola con una sonrisa en los labios. El blanco cabello largo, muy hermoso, en mi opinión, de Cordelia, se derramaba sobre sus hombros. Cordelia sintió que se le aceleraban ligeramente los latidos del corazón. Siempre le habían gustado los hombres como Jonas, capaces de abrirse camino con sonrisas y bromas hasta rozar los límites de lo escabroso, y que mantenían sus cuerpos como si fueran espadas. «La he asustado. Le imploro su perdón, Cordelia». «No», dijo ella, y le pareció que jadeaba levemente, como si se le hubiera cortado la respiración. «Es el sol que calienta mucho a esta hora del día». «La ayudaré un ratito si usted me lo permite. Subo por la calle mayor justo hasta la esquina y después giraré a la derecha de la loma. Pero, ¿me permite que le ayude hasta allí?» «Con toda mi gratitud», contestó ella. Ambos bajaron los peldaños y echaron a andar por la acera de tablas de madera. Cordelia miró furtivamente a su alrededor para ver quién la estaba observando en compañía del apuesto ahí Jonas, que casualmente le estaba llevando la bolsa de la compra. Vio un satisfactorio número de mirones y en primer lugar a Millicent Ortega, que apartó la mirada del escaparate de Ans Dresses con una satisfactoria de asombro en aquella estúpida cara de vaca que tenía. Confío en que no la moleste. Que la llame Cordelia. Jonas se colocó bajo el brazo sin ninguna dificultad la caja que ella sostenía con ambas manos. Desde la cena de bienvenida en la casa del alcalde tengo la sensación de que la conozco. Cordelia me parece muy bien. ¿Y podría usted llamarme Eldred? Creo que señor Jonas será mejor, contestó ella, dedicándole una sonrisa con la esperanza de que a él le pareciera coqueta. Los latidos de su corazón se aceleraron un poco más. No se le ocurrió pensar que, a lo mejor, Susan no era la única estúpida de la familia Delgado. Como quiera, dijo Jonas, con una cara de decepción tan graciosa que Cordelia no pudo por menos que echarse a reír. ¿Y su sobrina? ¿Qué tal está? Muy bien, gracias por preguntármelo. A veces me dan algunos quebraderos de cabeza y... ¿Ha habido alguna vez una muchacha de 16 años que no los haya dado? Supongo que no.
Sin embargo, este otoño tiene usted una responsabilidad adicionales con respecto a ella, aunque dudo que la chica se dé cuenta. Cordelia no dijo nada, no hubiera sido discreto, pero le dirigió una significativa mirada que lo dijo todo. Salúdela de mi parte, se lo ruego. Lo haré, pero no pensaba hacerlo. Susan experimentaba una profunda antipatía irracional, en opinión de Cordelia, por los vigilantes del alcalde Thorin. Lo más probable era que el hecho de intentar modificar su visión no sirviera de nada. Las chicas jóvenes siempre creían saberlo todo. Echó un vistazo a la estrella que asomaba discretamente por debajo del chaleco de Jonas. Tengo entendido que ha asumido usted una responsabilidad adicional en nuestra indigna ciudad, señor Jonas. Ea, estoy echando una mano al sheriff Avery, convino Jonas con su trémula y chirriante voz que a Cordelia le resultaba sumamente cautivadora. Uno de sus agentes, el llamado Frank Claypole. Sí, se cayó de su barca y se rompió la pierna. ¿Cómo puede uno caerse de una barca y romperse la pierna? ¿Cordelia? Cordelia se echó a reír. La idea de que todos los habitantes de Hambry los estaban mirando no debía de ser cierta, pero a ella le parecía que sí, y la sensación no le resultaba desagradable y contestó que no lo sabía. Jonas se detuvo en la confluencia de la calle Mayor y Camino Vega y la miró con semblante perezoso. Aquí es donde tengo que girar, dijo devolviéndole la caja. ¿Está segura de que podrá llevarla? Si quiere, la acompaño hasta su casa. No es necesario. Gracias, Eldred. El rubor que le subió por el cuello y las mejillas quemaba tanto como el fuego, pero la sonrisa de Jonas merecía todo el calor del mundo. Este la saludó levantando 2 dedos y se alejó colina arriba en dirección al despacho del sheriff. Cordelia regresó a casa. La caja, que le había parecido una carga tan pesada al salir del mercantil, se le antojaba ahora tan liviana como una pluma. La sensación perduró a lo largo de aproximadamente 1 kilómetro. Sin embargo, cuando ya estaba llegando a casa, Cordelia percibió una vez más el sudor que le bajaba por los costados y el dolor de los brazos. Menos mal que el verano estaba ya tocando a su fin. ¿No era Susan la que estaba cruzando la verja con su yegua? ¡Susan!, gritó tras haber recuperado la suficiente serenidad como para que su pasada irritación con la chica se volviera a notar en la voz. «Ven a ayudarme antes de que esto se me caiga y se me rompan los huevos». Susan se acercó dejando a Felicia entretenida con la hierba del patio de la casa. En 10 minutos antes se hubiera observado ningún cambio en el aspecto de la chica, pues sus pensamientos estaban tan ocupados por Eldred Jonas que apenas le quedaba espacio para otra cosa. Pero el ardiente sol la había obligado a pisar de nuevo la tierra. Mientras Susan tomaba la caja, casi con tanta soltura como Jonas, Cordelia pensó que le importaba un bledo el aspecto de la chica, entre otras cosas porque su estado de ánimo había cambiado, pasando de una confusión medio histérica a una agradable y risueña serenidad. Susan volvía a ser la misma chica de los años anteriores y no la quejumbrosa y melancólica víctima de aquel año. Sin embargo, Cordelia no conseguía identificar ninguna otra cosa, a no ser... Pero sí había algo, una cosa. Alargó la mano y tomó la trenza de la chica, insólitamente despeinada aquella tarde. Ciertamente Susan había salido a dar un paseo a caballo y eso podía explicar aquel desorden. Pero no explicaba el oscurecimiento del cabello, como si aquella brillante masa dorada hubiera empezado a deslustrarse. La chica casi pegó un respingo de culpabilidad cuando percibió el roce de Cordelia. ¿Cuál sería la razón? «Tienes el cabello mojado, Susan», dijo Cordelia. «¿Has ido a nadar a algún sitio?» «No, me he detenido
y he puesto la cabeza bajo la bomba de agua que hay delante del establo de Huki. A él no le importa porque el pozo es muy profundo. Hace un calor tremendo. A lo mejor después me tomo una ducha. Le he dado también de beber a Felicia. Los ojos de la chica eran tan directos y sinceros como siempre, pero aun así Cordelia creyó ver en aquellos algo extraño. Sin embargo, no sabía qué decir. La idea de que Susan pudiera estar ocultando algo realmente grave no cruzó de inmediato por su mente. Cordelia no creía que su sobrina fuera capaz de guardar un secreto de importancia superior a un regalo de cumpleaños o una fiesta sorpresa. Y ni estos los podía guardar más allá de 1 o 2 días. Y sin embargo, algo había. Cordelia acercó los dedos al cuello de la camisa de montar de la chica. «Esto está seco». «He tenido mucho cuidado», dijo Susan, mirando a su tía con cara de perplejidad. «La suciedad se pega más a una camisa mojada. Tú misma me lo enseñaste, tía». «Pero tú te has echado hacia atrás cuando te he tocado el cabello, Susan». «Ea, es verdad», reconoció Susan. «Aquella mujer tan rara de allá arriba me lo tocó de la misma manera, y desde entonces me molesta que me lo toquen. Bueno, ¿puedo entrar con todo esto y apartar a mi yegua del sol?» «No seas impertinente, Susan». Sin embargo, el tono irritado de la voz de su sobrina tranquilizó en cierto modo a Cordelia. La sensación de que de alguna forma Susan había cambiado, aquella sensación como de lejanía, empezó a disiparse poco a poco. «Y tú, no me des la lata». «Susan, pídeme disculpas». Susan aspiró una bocanada de aire, la retuvo y la volvió a expulsar. «Ea, tía, te pido disculpas, pero hace mucho calor». «Ya lo sé, pon estas cosas en la despensa y gracias». Susan se encaminó hacia la casa con la caja en brazos. Cuando la chica se hubo alejado lo bastante como para que ambas no tuvieran que caminar juntas, Cordelia la siguió. Sin duda había sido una estupidez por su parte, un recelo provocado por su flirteo con Eldred, pero la chica estaba en una edad peligrosa y de su comportamiento a lo largo de las 7 semanas siguientes dependían cosas muy importantes. A partir de entonces la chica pasaría a convertirse en un problema de Thorin, pero de momento la responsabilidad era suya. Cordelia pensaba que, en último extremo, Susan sería fiel a su promesa, pero hasta la feria de la siega ella tenía que vigilarla muy de cerca. En cuestiones como la virginidad de una chica, las precauciones nunca estaban de más. Entreacto. Kansas. En algún lugar. En algún momento. Eddie se movió. A su alrededor, la herradura seguía gimoteando como una suegra regañona. Las estrellas brillaban por encima de ellos con tanto fulgor como unas nuevas esperanzas o unas malas intenciones. Miró a Susana, sentada con las piernas cruzadas bajo el cuerpo. Miró a Jake, que estaba comiendo un burrito, y miró a Acho, cuyo hocico descansaba sobre el tobillo de Jake, mirando al chico con expresión de serena adoración. La hoguera estaba a punto de apagarse, pero aún ardía, al igual que la luna del demonio allá lejos hacia el oeste. «Roland», dijo Eddie con una voz que sonó antigua y oxidada a sus propios oídos. El pistolero, que se había detenido para tomar un sorbo de agua, lo miró enarcando las cejas. «¿Cómo puedes conocer todos los rincones de esta historia?» Roland lo miró como si la pregunta le hubiera hecho gracia. «No creo que eso sea lo que tú quieres saber realmente, Eddie». En eso tenía razón. El viejo largo, alto y feo solía tener razón. A juicio de Eddie, esta era una de sus más molestas características. «De acuerdo. ¿Cuánto rato has estado hablando? Eso es lo que yo quiero saber realmente». «¿Te sientes incómodo?»
¿Quieres irte a la cama? Me está tomando el pelo, pensó Eddie, pero mientras lo pensaba, comprendió que no era cierto. No se sentía incómodo. No se notaba las articulaciones anquilosadas, a pesar de que llevaba sentado con las piernas cruzadas desde el momento en que Roland habló y había empezado a contarles la historia de Rea y la bola de cristal, y ni siquiera necesitaba ir al lavabo. Tampoco tenía apetito. Jake se estaba comiendo el último burrito que quedaba, pero probablemente lo estaba haciendo por la misma razón por la que la gente escalaba el Everest, porque estaba ahí. ¿Por qué hubiera tenido que estar hambriento, tener sueño y sentirse aquilosado? ¿Por qué? Si la hoguera aún no se había apagado y la luna aún no se había ocultado. Contempló los burlones ojos de Roland y comprendió que el pistolero le estaba leyendo el pensamiento. No quiero irme a la cama. Tú sabes que no. Pero mira, Roland, llevas hablando mucho rato. Hizo una pausa, se miró las manos y volvió la vista sonriendo con expresión turbada. Yo diría que llevas días. Pero aquí el tiempo es distinto, ya te lo he dicho, y ahora lo puedes ver por ti mismo. Últimamente no todas las noches han tenido la misma duración, y los días tampoco, pero el tiempo se nota más por la noche, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Acaso la herradura estira el tiempo? Ahora que lo había dicho, Eddie podía oírla en toda su inquietante gloria. Era un sonido parecido al de un metal que vibrara o quizá al del mosquito más grande del mundo. Puede que ésta tenga en parte algo que ver con ello, pero sobre todo depende de cómo son las cosas en mi mundo. Susana se agitó como una mujer que despierta parcialmente de un sueño que la tiene atrapada como unas dulces arenas movedizas y le dirigió a Eddie una mirada distante y paciente a la vez. «Deja hablar al hombre, Eddie». «Sí», dijo Jake, «déjale hablar». Y hecho sin levantar el hocico del tobillo de Jake. «Ale, blar». «De acuerdo», dijo Eddie, «no hay problema». La mirada de Roland los recorrió a todos. ¿Estáis seguros? El resto es... Roland dejó la frase sin terminar y Eddie comprendió que tenía miedo. «Sigue», le dijo este. «Deja que el resto sea, lo que fue». Miró a su alrededor. Kansas, estaban en Kansas, en algún lugar, en algún momento, pero a él le parecía que Megis y aquellas personas a las que jamás había visto, Cordelia y Jonas y Brian Hooky y Shemi y Petty y la Trotona y Cuthbert Algool, ahora estaban muy cerca y que la perdida Susan de Roland también estaba muy cerca, pues allí la realidad era muy delgada. Tan delgada como los fondillos de unos viejos vaqueros, y la daba incluso de que Roland hubiera reparado en la oscuridad. ¿Por qué hubiera tenido que hacerlo? Eddie pensaba que en el interior de la mente de Roland era de noche desde hacía mucho tiempo, y el amanecer aún estaba muy lejos. Alargó la mano y tocó una de aquellas encallecidas manos de asesino. La acarició suavemente y con cariño. «Sigue, Roland. Cuenta tu historia. Todo seguido hasta el final». «Todo seguido hasta el final», dijo Susan en tono soñador. «Corta la vena». Sus ojos estaban llenos de luz de luna. «Todo seguido hasta el final», dijo Jake. «El final», murmuró Acho. Roland sostuvo un momento la mano de Eddie en la suya y después la soltó. Contempló el fuego medio apagado, pero no se puso a hablar enseguida. Eddie comprendió que estaba tratando de encontrar la manera, probando una puerta tras otra para encontrar la que se abría. Lo que vio al otro lado lo indujo a sonreír y a mirar a Eddie. «El verdadero amor es aburrido», dijo. «¿Cómo?» «El verdadero amor es aburrido».
repitió Roland. Tan aburrido como cualquier otra droga fuerte que crea hábito y como cualquier otra droga fuerte. Tercera parte. Ben, ciega. Capítulo 1. Bajo la luna cazadora. 1. El verdadero amor, como cualquier otra droga fuerte que crea hábito, es aburrido. Cuando se termina la historia del encuentro y el descubrimiento, los besos no tardan en marchitarse y las caricias cansan. Menos para los que comparten los besos, claro, y reciben y dan las caricias, mientras todos los sonidos y los colores del mundo parecen intensificarse y avivarse a su alrededor. Tal como ocurre con todas las drogas fuertes, el primer amor verdadero solo es interesante para aquellos que se convierten en prisioneros suyos. Y tal como ocurre con cualquier otra droga fuerte que crea hábito, el primer amor verdadero es peligroso. 2. Algunos llamaban a la cazadora la última luna del verano, otros la llamaban la primera del otoño. En cualquier caso, aquella luna marcaba un cambio en la vida de la baronía. Los hombres salían a la bahía con jerseys bajo los impermeables, pues los vientos empezaban a soplar cada vez más hacia el camino este-oeste del otoño y a ser cada vez más fuertes. En los grandes vergeles de la baronía, al norte de Hambry, y en los vergeles más pequeños de John Croydon, Henry Berner, Jake White y la arisca pero acaudalada Coral Thorin, empezaron a presentarse los recolectores llevando a cuestas sus extrañas escalas de mano descompuestas. Los seguían unos carros tirados por caballos, llenos de toneles vacíos. Con el viento a favor soplando desde las sidrerías y especialmente desde la gran mansión de la sidra de la baronía, a 1,5 kilómetros al norte de la costa, se aspiraba en el suave aire el dulce aroma de las carretadas de frutos prensados. Lejos de la orilla del mar limpio, los días seguían siendo templados mientras la cazadora menguaba y los cielos se mantenían despejados, día y noche, pero el fuerte calor del verano se había marchado con el buhonero en una semana. Y empezó y terminó la siega del heno, que era siempre muy escaso, y tanto los rancheros como los terratenientes se rascaban la cabeza y se preguntaban por qué se molestaban en cortarlo, pero cuando llegaba el lluvioso y ventoso marzo y los heniles y los cajones se vaciaban rápidamente, siempre lo sabían. En los huertos de la baronía, los grandes de los rancheros, los más pequeños de los terratenientes y los minúsculos huertos de la parte de atrás de las casas de los habitantes de la ciudad, los hombres, las mujeres y los niños se vestían con ropas viejas. Se calzaban las botas, se encasquetaban los sombreros y se ataban fuertemente las perneras de los pantalones a los tobillos, pues en la estación de la cazadora entraba gran número de serpientes y escorpiones por el este, desde el desierto. Para cuando la vieja luna del demonio empezaba a crecer, tanto en los postes de atar los caballos del descanso de los viajeros como el del mercantil de la acera de enfrente colgaba una hilera de serpientes de cascabel. Otro negocio decoraban sus postes de la misma manera, pero cuando se indicaba el precio de casi todas las pieles del día de la siega, siempre ganaba la posada o bien el mercado. En los campos y los huertos, las mujeres, con el cabello protegido por pañuelos y con amuletos de la siega en el pecho, colocaban los cestos de la recogida junto a las hileras de las hortalizas y cereales, y se recolectaban los últimos tomates, los últimos pepinos, el último maíz, los últimos
pareis y los últimos mingos. Detrás de ellos, cuando los días refrescaban y empezaban a llegar las tormentas otoñales, vendrían las cidras, las aguaturmas, las calabazas y las patatas. En Mejis había empezado la época de la siega, mientras en lo alto del cielo, cada vez más clara en la noche estrellada, la cazadora tensaba su arco y contemplaba hacia el este aquellas extrañas y pálidas ligas que ningún hombre y ninguna mujer del mundo del medio había visto jamás. 3. Los que se encuentran bajo los efectos de una fuerte droga, la heroína, la hierba del demonio, el verdadero amor, a menudo tratan de mantener un precario equilibrio entre el sigilo y el éxtasis mientras caminan por la cuerda floja de su vida. Mantener el equilibrio en la cuerda floja es muy difícil, por muy sereno que esté uno. Hacerlo en estado de delirio es prácticamente imposible, y completamente imposible a la larga. Roland y Susan vivían inmersos en el delirio, pero tenían por lo menos la ventaja de saberlo. Y además, el secreto no lo tendrían que guardar eternamente, sino tan solo hasta la feria del día de la siega, lo más tarde. Y puede que las cosas terminaran antes si los cazadores del gran ataúd salieran de su escondrijo. Tal vez el primer movimiento lo hiciera uno de los demás jugadores, pensaba Roland, pero quienquiera que hiciera el primer movimiento, Jonas y sus hombres estarían allí, formarían parte de él, la parte que seguramente sería más peligrosa para los tres muchachos. Roland y Susan tenían cuidado, todo el cuidado que pueden tener las personas que viven en estado de delirio. Jamás se reunían en el mismo lugar 2 veces seguidas. Nunca disimulaban cuando se dirigían a sus citas. En Hambry los jinetes eran muy habituales, pero la gente que trataba de disimular se notaba. Susan nunca intentaba ocultar sus paseos a caballo, recabando la ayuda de algún amigo, a pesar de que tenía amigos que gustosamente le hubieran hecho ese favor. Las personas que buscaban coartadas eran personas que ocultaban secretos. Susan tenía la sensación de que su tía Cor estaba cada vez más nerviosa debido a sus paseos a caballo, y sobre todo de los que daba a primera hora de la noche. Pero hasta el momento había aceptado la explicación que ella le había dado. Necesitaba tiempo para estar sola, para meditar acerca de su promesa y asumir su responsabilidad. Curiosamente, aquellas sugerencias se las había hecho inicialmente la bruja de Kos.